próximos. Tonight, the seal of God, the mark of the beast. Esta noche es el sello de Dios y la marca de la The bestia. greatest religious cover-up in history. Es algo que en la historia religiosa es necesario tratar. Tomorrow night, Mañana en la noche, how to find truth. ¿cómo encontrar la verdad? The four horsemen of Revelation. Los 4 jinetes del Apocalipsis. You don't want to miss tomorrow night. No deben perderse el tema de mañana. Then Sabbath morning, the best is yet to come. Y el sábado en la mañana, lo mejor está por venir. 3 great Bible messages from the book of Revelation and the book of Daniel. 3 grandes mensajes del libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Tonight, this message is so important El mensaje de esta noche es muy importante. that I would like to pause just for a moment of prayer. Y quisiera invitarles para que tengamos un momento de oración. Father in heaven, Amado Padre Celestial, we have asked your blessing earlier in the meeting, and we know you're here by your Spirit. hemos pedido al inicio de este programa tus bendiciones y sabemos que tú has escuchado. But I would ask, as we open the Word of God, Pero queremos pedirte, Señor, que al abrir tu palabra, you would come very near to us quiero pedirte que vengas muy cerca de and nosotros bless us with heaven's power. y que nos bendigas con el poder celestial. In Christ's name, En el nombre de Cristo. Amén. Amén. the mark of the beast, La marca de la bestia. the seal of God, El sello de the Dios. battle at the throne of the universe over worship, La batalla en el universo por el trono de Dios. and a great religious cover-up, the greatest in history. Y el mayor encubrimiento religioso de la historia. A number of years ago, Hace algunos años atrás, one of the Russian czars was walking through a Russian park. uno de los zares rusos estaba caminando en un parque. He was there in Moscow. Estaba allí en Moscú And as he walked through the park, y a medida que él caminaba por el parque, he noticed a sentry that was standing guard. vio a un guardia que estaba allí haciendo su trabajo. It was a rather strange place in that beautiful park to have a soldier standing guard. Era un poco extraño ver en ese hermoso jardín, en ese hermoso parque, un guardia allí haciendo su trabajo. So the czar said to him, Y entonces el zar le dijo, "Sir, Señor, what are you guarding?" ¿qué es lo que tú estás cuidando? "I don't know." Yo no sé, dijo el guardia. "You don't know what you're guarding?" ¿Cómo que tú no sabes lo que estás I don't cuidando? No, yo no sé, dijo "Well, el if you guardia. don't know, I'm going to find out." Bueno, si tú no sabes, yo voy a encontrar por qué estás aquí. So the czar went to the courtroom Y entonces el zar fue a la corte, al lugar de and he donde said, iba a "I want to investigar. find out why we put a guard in that part of the park." Y entonces dijo, quiero saber por qué pusimos un guardia en ese parque. And the clerk of the court said, Y entonces el encargado de la corte dijo, "The person in charge of the historical records and archives," la persona encargada de los registros de historia, he said, "we always put somebody in that part of the park. nosotros siempre hemos tenido a alguien de guardia en ese parque. In fact, there's been a guard there for the last 100 years." De hecho, ha habido guardias en los últimos 100 años en ese lugar. The czar wanted to know why. Y entonces el zar quería saber por qué. And so he said, "Why? ¿Por qué? We don't know. Y le There's contestaron, been no a guard sabemos. there for as long as anybody can remember." Simplemente ese guardia, esos guardias han estado ahí desde el tiempo que recordamos. When they checked the records, this is what they discovered. Cuando checaron los registros, esto es lo que descubrieron. 100 years before, 100 años atrás, Catherine the Great had been given as a birthday present a special variety of roses. Catalina la Grande había recibido como un regalo en su cumpleaños unas rosas, una variedad diferente de rosas. So nobody would step on the baby rose in that part of the park. She stationed a guard there. Y entonces, para que nadie pudiera perjudicar esas rosas que pusieron en ese jardín, pusieron un guardia. But for decades, the rose, of course, was dead by now. Y por décadas, las flores se habían muerto y todavía estaba un guardia ahí. The guard was standing guard over a patch of weeds in a dead rose. El guardia estaba ahí siempre vigilando y cuidando simplemente aquellas hierbas que estaban sin ningún sentido. He was ready to fight for the death for a tradition, but he didn't know why. Él estaba listo para pelear, inclusive para conservar esa tradición, pero no sabía por qué. He was standing guard over something he didn't know what. Él estaba haciendo guardia allí en el lugar que no sabía ni por qué. May I ask you a question tonight? ¿Les puedo hacer una pregunta esta noche? Could it be
Podría ser that a tradition has slipped into the Christian church? que algunas tradiciones de la iglesia cristiana, Many Christians are standing guard over that tradition. que algunos cristianos han estado como ese guardia siempre tratando de defender algo que no conocen. The final battle between good and evil in the book of Revelation is over worship. La última batalla entre el bien y el mal está allí presentado en el libro de Apocalipsis. The final battle in the last days of Earth's history is over loyalty to God. Y la batalla final entre el bien y el mal tiene que ver con la lealtad a Dios o al enemigo. And you'll remember we studied in this lecture series that a rebel angel rebelled against God's law and authority. Y ustedes recuerdan que hemos estudiado que un ángel se rebeló contra Dios. In the last days of Earth's history, Y en los últimos días de la historia, Satan will introduce errors and traditions as truth. Satanás introducirá errores en la verdad. Hundreds, thousands, millions will worship at a false shrine. Miles y millones de seres humanos adoraría a esas falsas doctrinas o esos falsos dioses. To understand what happens at the ending of time, Para entender lo que pasará en el tiempo final, we need to go back to the beginning. necesitamos ir hasta el principio. So let's let Jesus take us back to the beginning. Permitamos que Jesús nos lleve al principio. One thing to remember about the teachings of Jesus. Una cosa para recordar que fueron las enseñanzas de Jesús. Jesus tells us not to forsake his commandments, the commandments of God, for the traditions of men. Es lo que Jesús dijo. Bien desecháis el mandamiento de Dios para establecer vuestra tradición. Down through the centuries. A través de los siglos, From Genesis, the first book of the Bible, to Revelation, the last book. desde el primer libro de la Biblia, Génesis, hasta el último libro, que es Apocalipsis, There's been a conflict between what God says and what man says. ha habido un conflicto entre lo que Dios dice y lo que dicen los hombres. There's been a conflict between God's authority and man's own way. Ha habido un conflicto entre la autoridad de los hombres y la autoridad de Dios. There's been a conflict between the commandments of men, the commandments of God, and the traditions of men. Ha habido un conflicto entre los mandamientos de Dios y las tradiciones de los hombres. Through the centuries, there's been a conflict between true worship and false worship. A través de los siglos ha habido un enfrentamiento, una batalla entre el verdadero culto y el culto falso. So we begin in the book of Genesis. Así pues empezamos en el libro de Génesis Later, we'll look at Daniel's y prophecies. más tarde veremos las profecías de Daniel. The great conflict begins right there in Genesis between truth and error. El gran conflicto empezó allí en el Edén, el conflicto entre el bien y el mal. It begins in the Garden of Eden. Y empezó en el jardín del Edén. When God created Adam and Eve, Cuando Dios creó a Adán y Eva, He created them as worshiping beings. los creó como seres que necesitaban adorar. Dogs and cats, Dioses, dogs and cats, got to. gatos y los dioses. Elephants. Elefantes. Yeah, elefantes. Elefantes, Giraffes. jirafas, They don't worship God. ellos no adoran a Dios. Only human beings have been created with the capacity to worship. Únicamente el ser humano ha sido creado con la capacidad de adorar. So when God created Adam and Eve in His own image, Así pues Dios creó a Adán y Eva a su propia imagen. He created them with the ability or capacity to worship Him. Él los creó con la capacidad y la habilidad de adorarle. And there in the Garden of Eden, Y allí en el jardín del Edén, God gave a sign, Dios les dio una señal. God gave a symbol, Dios les dio un símbolo. God gave a seal El Señor les dio un sello, of eternal worship for all humanity for all time. la eterna adoración para toda la humanidad a través de todos los So tiempos. we find God's sign of true worship right in the Garden of Eden. Así pues, encontramos el sello de Dios, la señal, en el mismo jardín del Edén. Genesis chapter 2, verse 1 to 3. Génesis capítulo 1, versos 1 al 3. And the seventh day, God ended His work which God had Capítulo 2, made. perdón. En el séptimo día había terminado la obra que hizo And God rested on the seventh y day reposó en el séptimo día from all His work that He had de made. toda la obra que había hecho. What day did God finish His work on? ¿Qué día terminó Dios su obra? What day? ¿Qué día? The seventh day. El séptimo día. What day did God sanctify and make holy according to the text? ¿Qué día santificó Dios de acuerdo al texto de la Biblia? For God blessed the seventh day. Porque Dios bendijo el séptimo día. For God rested on the seventh day and He sanctified it from all His work which He had made. Porque Él reposó de toda su obra de creación que había hecho.
So at creation, God set aside the seventh-day Sabbath. Así pues, al principio en la creación, Dios puso aparte el sábado como The día de Bible doesn't reposo. say he set aside the first day. No dice la Biblia que puso aparte el primer día. It doesn't say he blessed the first day or sanctified it. No dice que bendijo y santificó el primer día. Man may say it doesn't make any difference what day you worship on, Y algunos seres humanos no hacen diferencia en el día que se adoran. just like Satan said it doesn't make any difference to Adam and Eve if you take of the fruit of this tree. Así como Satanás les dijo que no había ninguna diferencia si ellos tomaban del fruto del árbol prohibido. God set aside the Sabbath Dios puso aparte el sábado as a sign for his people forever of true worship, como una señal de los verdaderos adoradores, as a seal that authenticates a document that he had created heavens and earth. como el sello que pone la autenticidad en un documento. Él lo puso en ese día. Throughout the Bible, the Sabbath is God's sign. A través de la Biblia encontramos al Señor dando la ley. When God gave the Ten Commandments to Moses in the Garden of Eden, Cuando Dios dio In- los 10 on the Mount mandamientos en el monte Sinaí, when God gave Moses those tablets, cuando Dios le dio a Moisés esas dos tablas, written with the finger of God on tables of stone, escritos con el dedo de Dios en piedra, God didn't give the Ten Commandments written on sand no escribió Dios los 10 mandamientos sobre la arena, because rain would wash them away. porque entonces la lluvia simplemente lo borraría. God didn't write them on paper, a parchment where they could be burned No lo puso en papel que podría quemarse. with God's own finger. Y con Dios, He wrote the Ten Commandments on tables of con el stone. propio dedo, escribió los 10 And mandamientos. in the heart of that document, Y en el corazón de esa ley, the Bible said, remember the Sabbath day to keep it holy. la Biblia dice, acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 days shalt thou labor and do all your work. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. But the seventh day is the Sabbath of the Lord. Mas el séptimo día será sábado para Jehová tu Dios. If God wrote the Sabbath with his own finger, it must be important. Si Dios escribió el sábado, debe ser con su propio dedo, debe ser muy If God wrote importante. it on tables of stone, it would never be changed. Y lo puso en una piedra para que no fuera cambiado. God said, remember. Dios dice, recuerda, Remember my sign. recuerda mi señal, Remember the seal of my law. recuerda el sello de mi ley. See, every seal that makes a document authentic has to have 3 things. Y el sello hace auténtica mediante 3 cosas. The name of the one doing the sealing, El nombre de quien hace el sello, the authority of the one doing the la sealing, autoridad del que hace el sello and the territory. y el territorio que cubre. For example, Por ejemplo, the seal of the United States el sello de Estados Unidos, has George Bush, que dice George Bush, President, presidente, United States. Estados Unidos. George Bush's name, El nombre es George Bush, President, his title, presidente su título, United States, his territory. Estados Unidos es su territorio. In God's law, En la ley de Dios, that is the document of God que es un documento de Dios that describes how human beings are to live. que describe cómo vivir los But seres in that humanos, document, y en ese we have documento God's seal. tiene el sello de Dios. He is the Lord God, Yo soy el Señor tu Dios, dice. that's his name, Ese es su nombre, Creator, el creador, that's his title, ese es su título, heaven and earth, cielo y tierra, that's his territory. ese es su territorio. And that seal is in one commandment, the Sabbath. Y ese sello está en uno de esos mandamientos. The commandment says, El mandamiento remember dice, the Sabbath day recuerde el to sábado keep it holy. para guardarlo For sábado. in 6 days, Porque en 6 días, the Lord, el Señor, that's his name, ese es su nombre, made, hizo, that's who he is, he's a creator, es quien es el creador, heaven and earth. el cielo y la tierra. So the seal or the sign that God gave at creation, Así pues, el sello es el símbolo del Dios creador. the sign for true worship at all times. Es la señal para los verdaderos adoradores a través de todo el tiempo. That sign that would be the center of of Satan's last chance to try to destroy Jesus. Y esa señal es la que Satanás trataría de destruir y destruir a Cristo. That sign that would be the center of the conflict between good and evil in the last days Esa señal sería el conflicto entre el bien y el mal hasta los últimos días. is the Bible Sabbath. Es el sábado bíblico. Ezekiel chapter 20, verse 12. Ezequiel capítulo 20, verso 12. Reading totus all from the screen. Léanlo conmigo aquí en la pantalla. También les di mis sábados para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los
santifico. So the Sabbath is God's eternal sign. El sábado es la señal eterna de Dios. Not given just for the Jews, it was given for all humanity at all No fue times. dada solamente para los judíos, sino para toda la humanidad en todo el tiempo. But yet Satan wanted to counterfeit that sign. Pero entonces Satanás lo que hizo fue poner algo falso en su lugar. Rather than worshiping the true God on Sabbath, En lugar de adorar al verdadero Dios en sábado, Satan led men and women to worship an object of creation, the sun. el diablo le guió a los seres humanos para que adoraran de otra manera. So rather than worshiping on the true Sabbath, sun worship became common. En lugar de adorar en el verdadero sábado, sábado bíblico, que adoraran en otro día. Dr. John Eddy, in his Bible Encyclopedia, page 561, says this: El doctor John Eddy, en su enciclopedia de la Biblia, página 561, dice: Sabbath, a Hebrew word signifying rest. sábado, una palabra hebrea que significa reposo. Domingo or Sunday, the name the pagans gave for the first day of the week because they worshiped the sun. Domingo era el nombre dado por los paganos al primer día de la semana porque era el día en el cual adoraban el sol. So you have 2 days Así pues tenemos 2 días representing 2 forms of worship. representando 2 formas de adoración. The Sabbath given by God at creation, representing true worship. El sábado dado por Dios en la creación que guía a la adoración verdadera, And Sunday, the day that the pagans worshipped on, the day of the sun. y el domingo que es el día que viene del paganismo para adorar el sol. The Egyptians were sun worshipers. Los egipcios adoraban el sol. They worshiped the sun god Amun-Ra. Ellos adoraban al dios Ra. The Babylonians were sun worshipers. Y los babilonios también adoraban el sol. They worshipped the sun god Bel-Marduk. Adoraban al dios del sol que era Bel-Marduk. The Persians worshipped Mithra, Mithraism, sun worship. Y los persas adoraban a Mitra, que era el dios del sol. This last Sunday, I went out to the pyramids here, not far from Mexico City. Este domingo pasado fuimos a las pirámides que no están tan lejos de la Ciudad de México, Representing an ancient pagan culture. y representando una cultura antigua pagana. And we climbed to the top of the sun worship pyramid. Y nos subimos a la pirámide del sol donde se adoraba. And I asked my Mexican guide, who is a specialist in the history of that area, Y yo le pregunté a mi guía mexicano, que es un especialista en esa área, about the altar at the base of the pyramid. acerca del altar que está en la base de la pirámide. He said that is the altar where the pagans offered worship to the sun. Era ese el altar donde se ofrecían sacrificios humanos al Dios. And the priests offered human sacrifices from that altar. Y ofrecían sacrificios humanos en ese altar. They were sun worshipers. Eran adoradores del sol. So there is loyalty to the true God, Así pues, lealtad al verdadero Dios signified by obeying the Sabbath significa obedecer a Dios en la observancia as a del sábado, symbol that God created us and He loves us. como símbolo del Dios que nos creó. And there is that false worship symbolized by the sun down through the centuries. Y hay una falsa sistema de adoración que simboliza al enemigo. Jesus was a Sabbath keeper. Jesucristo era un observador The del Bible sábado. says that every Sabbath He worshiped. Dice la Biblia que cada sábado él iba a adorar. When Jesus was going to die on the cross, Cuando Jesucristo fue colgado en la He cruz, said, I didn't come to destroy the law, I came to fulfill it. él dijo, yo no vine a destruir la ley, sino a cumplirla. And Jesus' closest followers kept the Bible Sabbath. Y Jesús invitó a sus seguidores para guardar el sábado. Jesus said in Mark 2, verse 27, Jesús dice en San Marcos 2:27, the Sabbath was made for man, el sábado fue hecho para los hombres, not simply for the Jew, but for all humanity. no simplemente para los judíos, sino para toda la humanidad. The Apostle Paul kept the Bible Sabbath. El apóstol Pablo guardaba el sábado And bíblico. in the book of Acts, he taught new believers to keep the Sabbath, and an entire city kept Sabbath with it. Y en el libro de los Hechos, en la Biblia, él enseñaba a los nuevos cristianos a guardar el sábado. That leads us to some important questions. Esto nos guía a una pregunta muy importante. Satan's intent was to destroy God's law. Satanás intentó destruir la ley de Dios. How would he do it?
¿Cómo lo haría? Come with me back tonight to one of the ancient prophecies of the Bible, Vengan conmigo a una de las más antiguas profecías bíblicas. the prophecy of Daniel. La profecía de Daniel. One night Daniel went to sleep, Una noche Daniel fue a dormir. and in Daniel's sleep he had a great dream. Y mientras dormía tuvo una gran... Daniel said, my Revelación. sleep was troubled from me, and I saw in the visions of the night. Y dice que estaba mirando en mi visión de noche. What did Daniel see in the visions of the night? Que veía Daniel en las visiones de la noche. It says he saw 4 great beasts different from one another rising up out of the sea. Y dice, y 4 grandes bestias diferentes la una de la otra subía del mar. Now, the Bible gives us symbols, La Biblia nos da símbolos. but it always explains those symbols. Y la Biblia explica los mismos In símbolos. Daniel chapter 2, En Daniel capítulo 2 we studied about the great image estudiamos la gran imagen. with the head of gold, Con cabeza de oro, breast and arms of silver, los brazos y el pecho de plata, thighs of brass, de bronce el vientre, legs of iron, las piernas de hierro and feet of iron and clay. y los pies de barro de hierro. That was in Daniel 2. Eso fue en Daniel 2. In Daniel 7, En Daniel 7 we study about the same 4 empires, se estudia acerca de los mismos 4 imperios, but now with a different symbol of beasts. pero ahora con símbolos diferentes, ahora con bestias. But this chapter, Daniel 7, Pero este capítulo, Daniel 7, adds some things that we didn't have in Daniel 2 and explains further. agrega algunas cosas que no están en Daniel 2 y que las explica. By studying Bible prophecy, Estudiando las profecías we can bíblicas, understand what God predicts is going to happen in history. podemos entender lo que Dios dice que iba a suceder en la historia. By studying Bible prophecy, Estudiando la we profecía can know bíblica, Satan's special attacks podemos saber de algunos ataques especiales de and how to Satanás avoid them. y cómo evitarlos. So Daniel saw 4 beasts coming up Así out of the pues, sea. Daniel soñó 4 bestias. Now, in Bible prophecy, La profecía bíblica, God always gives you the keys to unlock the symbols. Dios siempre te da una clave para entender los símbolos. The sea represents peoples according to Revelation 17, verse 15. Los mares representan gentes, de acuerdo con Apocalipsis 17:15. In Bible prophecy, En profecía bíblica, according to Jeremiah, de acuerdo con Jeremías, the wind represents war. los vientos representan guerra. According to Daniel 7, De acuerdo con Daniel 7, the beasts represent kings or kingdoms. las bestias representan reinos. So when we see in Bible prophecy Así pues, cuando nosotros vemos profecía bíblica, 4 beasts coming up out of the sea, las bestias que salen del mar, and we see the wind blowing on the sea, esas 4 que dice que le soplaba el viento, sea represents people, el mar representa gente, wind represents war, el viento representa guerra beast represents a kingdom. y las bestias representan reinos. So that represents 4 kingdoms, 4 beasts, Así pues representa 4 reinos, 4 bestias, rising up in conflict or war. levantándose en conflicto, en guerra. Now, what were those 4 beasts? Ahora, ¿cuáles eran estas 4 Daniel bestias? says, I looked and I saw the first beast, Daniel 7 dice, la primera era como un león and it was like a lion with eagle's wings. y con alas de águila. Daniel saw that beast. Daniel vio eso And he said the beast rose up and then it was given a man's heart. y dice que fue levantada del suelo y se quedó erguida y se le dio corazón de hombre. Just as the first metal gold represented Babylon, Así como la cabeza de oro representa Babilonia, so the lion with eagle's wings represented el Babylon. león con alas de águila representa Babilonia When también. the archaeologists were uncovering Babylon, they did find lions with eagle's wings on the walls. Cuando los arqueólogos fueron a excavar las ruinas de Babilonia, encontraron leones con alas de águila. But another beast would rise after Babylon. Pero otra bestia se levantaría después de Babilonia. Babylon ruled from 605 to Babilonia 539. gobernó de 605 a 539 antes de Cristo. But another beast would rise. Pero otra bestia se levantaría. It said after another beast rise, it'd be like a bear that would rise up on one side. Dice aquí que otra bestia semejante a un oso se levantó a su lado As this bear rose up on one side, he would have 3 ribs in his mouth. y entonces tenía en su boca 3 costillas. Just as the breast and arms of silver represented Medo Persia, the bear that raised up on one side with 3 ribs represented Medo Persia. Así como Medo Persia era representada por los brazos y el pecho de plata,
El oso con las tres costillas representa al mismo imperio de Now, I Medo want to Persia. show you how accurately prophecy describes nations. Quiero decirles cómo describe la profecía de las naciones. The Medes and Persians overthrew the Babylonians. Los medos y los persas vencieron a los A babilonios. double nation, the Medes and Persians. Era una nación doble, los medos y los persas, They're symbolized by the bear. que estaba simbolizado por el oso. The bear raised himself up on one side. El oso se levantaba por un lado The Persians overthrew the Medes. y los persias, They overthrew the Medes. ellos simplemente derrotaron a los medos. The bear had 3 ribs in its mouth. Y el oso tenía 3 costillas en su boca. Medo-Persia ruled from 549 to 331 before Christ. Medo-Persia gobernó de 549 a 331 antes de Cristo. But here, Medo-Persia had to attack 3 nations, Babylon, Egypt, and Lydia, to conquer the world, Y to conquer the Middle East. de ese imperio surgieron 3 reinos, Lidia, Medo-Persia y Egipto. So the bear, Así pues el oso Persia that is ascendancy over the Medes, Persia that has ascendancy over the Medes, y los persas dominates over the Medes. dominó a los medos. and then Persia takes over Babylon, Lydia, and Egypt. Y entonces Persia dominó a Egipto y a Libia. And as it does that, those are the 3 ribs. Y esas 3 representan esas 3 You costillas. see, this prophecy is so accurate. Ustedes pueden ver esta profecía bien, But bien then the activa. Bible says, Pero la Biblia dice, after another beast will arise, después de esto que yo miraba, se levantó otra bestia. he will be like a leopard. Sería como un leopardo. And this leopard has 4 heads, Y este leopardo tenía 4 cabezas. and it has wings on its back. Y y también tenía alas en su espalda. Just like the third metal represented Greece, so the third beast represents Greece. Así como la tercera parte de la imagen representaba a Grecia, la bestia representa al leopardo a la misma Grecia. Now, follow me closely. Síganme muy de cerca. What do you know about Greece? ¿Qué saben ustedes acerca de Grecia? Greece conquered the world very quickly. Grecia conquistó el mundo muy rápidamente. If you wanted to describe rapid, quick conquest, what would you do? Si ustedes quieren identificar una conquista rápida, ¿qué harían? If you wanted to choose an animal that describes a kingdom that conquers the world quickly, what animal would you choose? Si ustedes escogieran un animal que simbolizara una conquista rápida, ¿cuál animal escogerían? You would choose a leopard. Ustedes escogerían un But leopardo. if you wanted to choose rapid conquest, what would you do with your leopard? Pero si ustedes quisieran algo que simbolizara una conquista rápida, rapidísima, ¿qué escogerían? You would put wings on your leopard. Le pondrían alas a ese leopardo. So what did God do Lo que Dios hizo, to show the rapid conquest of Alexander the Great, escogió un símbolo de rapidez, que es Alejandro el who Grande, conquered the world que conquistó el mundo when he was only 33? Alexander the Great conquered the world when he was 33. cuando era solamente de 33 años. To symbolize that, Para simbolizar esto, God chose a leopard, Dios escogió un leopardo, but he put wings on the leopard. pero le puso águilas a ese leopardo. Why 4 heads? ¿Por qué 4 cabezas? Alexander died when he was 33, Alejandro tenía solamente 33 años. and his 4 generals took over. Y esos 4 generales llegaron a tomar el poder. You see, these beasts adequately describe the nation. Ustedes pueden notar que estas bestias describen perfectamente a los reinos. But a 4th beast would rise. Pero también dice que se levantaría una Read cuarta about this bestia. beast, Pastor. Vamos a leer lo que dice aquí. Después de esto, miraba las visiones de la noche. He aquí una cuarta bestia terrible y espantosa, fuerte en gran manera. We continue. Esta tenía grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las sobras con sus pies. This beast would be terrible, would devour all the other beasts. Esta bestia sería terrible, peor que las otras bestias, The Bible says La Biblia it would be dice. different from all the beasts that were before it. que sería totalmente distinta a las otras bestias And it would have 10 horns. y tendría 10 cuernos. Just as the 4th metal, the legs of iron, represent Rome, so the 4th beast represents Rome. Así como las piernas de hierro de la estatua representaban a Roma, así la cuarta bestia espantosa y terrible
también representaba a Roma. Rome ruled the world from about 168 before Christ to Y 476 Roma after Christ. gobernó el mundo de 168 antes de Cristo a 476 después de Cristo. But just as the legs of the image had 10 toes, the beast, the fourth beast, had 10 horns. Pero así como se habla de las otras bestias, esta bestia tenía cuernos. Now notice what the Bible says. Noten lo que la Biblia And dice, 10 horns came out of this beast. que en cuanto a los 10 cuernos de aquel reino se levantarán 10 reyes. And there would be 10 kings that would rise. Y se levantarían reyes ahí. So Rome was not conquered by a fifth world ruling power. It was divided into those nations of 10. Así pues, Roma no fue conquistada por el quinto reino, sino que fue dividida. Can you see how prophecy is so exact? Pueden ustedes ver que cuán exacta es la profecía. Rome was destroyed. Roma fue destruida. The barbarian tribes came down. Las tribus bárbaras vinieron a destruirla. And Rome fell apart. Y Roma cayó. And those tribes settled in different areas of Rome. Y esas tribus se ubicaron en diferentes partes del Imperio Four Romano. beasts. 4 bestias. 4 great nations: 4 grandes naciones. Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. But here is where our prophecy becomes fascinating. Pero aquí es donde viene algo fascinante en la profecía. Daniel sees that fourth beast. Daniel ve la cuarta bestia He sees those 10 horns. y ve que tiene 10 cuernos. And Daniel says, Y Daniel dice, as I was looking at the horns, mientras estaba viendo a los cuernos, I saw another horn come up, a little one. miré un cuerno pequeño que se levantaba. And this little horn was different than the others. Y este cuerno pequeño era diferente a los demás. He came up after the 10 horns. Y vino después de los 10 cuernos. What about this little horn? ¿Qué en cuanto a ese cuerno pequeño? Let's look at how the Bible describes it. Veamos cómo lo describe la Biblia. We're in the days of Rome. Estábamos en los días de Roma. Jesus was born in the days of Rome. Jesucristo nació en los días de Roma. Jesus died. Jesucristo murió. The Roman Empire ruled for another 300 years. El imperio romano todavía gobernó por 300 años más. Early Christianity grew in that soil. La iglesia cristiana creció en ese It ambiente grew out of Rome and Europe. y creció en la Europa romana. But we're going to see an amazing prophecy. Pero vamos a ver una maravillosa profecía. How there was compromise. ¿Cómo se comprometieron? How pagan Rome influenced Christianity. Cómo la Roma pagana influyó en el cristianismo. We're going to see just now in this prophecy in Daniel Vamos a ver estas profecías ahí en Daniel. how church and state would unite in the early days of Christianity. Que la iglesia cristiana, al estar unida, en lugar de estar unida en los días How primeros, pagan practices would come into the church. cómo las creencias o prácticas paganas vinieron a la iglesia How cristiana. Satan would introduce false worship. Cómo Satanás incluyó o trajo un culto falso. It's all here in this Y prophecy. está todo aquí en esta profecía. The Bible makes it plain. La Biblia lo hace It claro. says this little horn would rise, it'd have the eyes as the eyes of a man. Y dice aquí que en este cuerno había ojos como ojos de hombre. In other words, a man as a leader. O sea, un hombre como líder. He would have a mouth speaking great things. Que tenía una boca que hablaría arrogancias. But notice what the Bible says. Pero noten lo que la Biblia dice. It said that he would destroy 3 of the kings. El cual destruiría a los primeros 3 reyes. How can we identify this little horn? ¿Cómo podemos identificar el cuerno pequeño? Well, first, Primero, the little horn would come up among the 10. surge entre los 10 cuernos del seno de Roma. So if we want to identify this little horn, Entonces, si vamos a identificar estos cuernos pequeños, he comes up among the 10 or someplace in Europe, someplace out of Rome. vino en algún lugar surgiendo donde estaban los 10 cuernos, esos reinos, y surge ahí en Europa. Number 2, the Bible says he comes up after the 10 horns. Número 2, surge después de los 10 cuernos, después de la caída de Roma. So he doesn't come up in the days of Babylon, Medo-Persia, or Greece. Así pues, no vendría el cuerno pequeño en los tiempos de Babilonia, Medo-Persia y Grecia. So in the early days of in the early days of the Christian church, Así pues, en los primeros días de la iglesia cristiana, someplace after the destruction of Rome, algún tiempo después de la destrucción de Roma, in the 4th or 5th centuries, en el siglo IV, a power would grow small at first out of Rome, out of Europe, that would become a worldwide power. un poder empezó a crecer ahí en Roma que luego gobernó el mundo. Notice what the Bible says, number 3. Noten lo que dice la Biblia It en el says número this 3, horn would be different than the other horns. que es diferente a los otros 10 cuernos. They would be political powers. This would be a religious power. No es un poder político, sino un poder religioso. So we should expect to see
Así pues, esperaríamos ver a religious political power growing in Europe. un poder político religioso creciendo ahí en Europa. Number 4, Número 4, he would displace 3 kings, he would become powerful. desplazaría a 3 reinos y sería poderoso. Number 5, he'd have the eyes of a man. Número 5, tendría ojos como de hombre. Eyes symbolize wisdom and intelligence. Los ojos simbolizan sabiduría e inteligencia. Whereas God is the head of the church, Así, mientras que Cristo es la cabeza de la iglesia and God directs his church through his word, y Dios dirige su iglesia a través de su palabra, the eyes or wisdom of a man los ojos de sabiduría de los seres humanos would direct a human religious system dirigirían un sistema religioso that would grow in Europe, que crecería en Europa, in the Roman Empire, en el Imperio Romano, out in the days of early Christianity. en los días de la iglesia cristiana, en sus Now primeros días. notice what the Bible says would take place. Noten lo que dice la Biblia que tomaría lugar. Daniel 7 verse 25. Daniel 7:25. He would speak great words against the Most High. Hablaría grandes palabras contra el Altísimo. How would this religious power that unites church and state speak great words against the Most High? ¿Cómo este poder político religioso hablaría palabras contra el Altísimo? There can be no greater words against the Most High than claiming to change God's law. No habría otra manera más que tratando de cambiar la ley de Dios. Look at the prediction. Veamos la predicción. The Bible says La Biblia dice he would intend or attempt or think he could change the festivities, the festivals, que intentaría cambiar las festividades y la ley. and also the law of God. Y también intentaría cambiar el tiempo. And he would rule for time, times, and half a time. Y que gobernaría por tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. So here would be a power, Aquí pues hay un poder, according to the Bible, de acuerdo con la Biblia, that would try to change the very law of God. trataría de cambiar la ley de Dios. The law of God written with God's own finger on tables of stone. La ley de Dios escrita con el dedo de Dios en tablas de piedra. But a human religious power growing out of Rome would try to change it. Que un poder político religioso en Roma se levantaría para cambiarlo. What is the historical background of that? ¿Cuál es? Lo que nos dice la historia en el pasado. de How esto? could any human power claim to have the authority to change the very law of God? ¿Cómo pues un poder humano tendría la autoridad de cambiar la ley de Dios? Now, if Satan was going to attack the law of God, if Satan was going to attack the law of Si God, Satanás va a atacar la ley de Dios, what commandment do you think he'd attack? ¿qué mandamiento creen ustedes que iría a atacar? He would attack the Sabbath, Él atacaría el sábado. the sign of God's authority, La señal de la autoridad de the Dios. seal of obedience and El worship. sello de obediencia y adoración. So if Satan was going to attack the law, Satanás pues atacaría la he'd ley, attack the Sabbath atacaría el sábado, because he wants to destroy worship. porque quiere destruir el verdadero culto. Now, notice what one historian says. Noten lo que un historiador dice. In the interval between the days of the apostles and the conversion of Constantine, En el intervalo entre los días de los apóstoles y la conversión de Constantino, rites and ceremonies ritos y ceremonias that the disciples never knew, que los discípulos nunca supieron, that Peter and Paul never knew, ni Pedro ni Pablo nunca se oyeron, silently crept into the Christian church as practices, silenciosamente se convirtieron en prácticas and they pretended to be divine institutions. y pretendieron que eran de institución divina. What is this famous historian saying? ¿Qué es lo que dice este famoso historiador? That in the days of the early church, Que en los días de la iglesia primitiva cristiana, pagan ceremonies crept into the church silently. ceremonias paganas religiosas se introducirían silenciosamente en el cristianismo. Traditions were accepted rather than the law of God. Serían aceptadas tradiciones en lugar de la ley de Dios. How did that happen? ¿Cómo sucedió eso? The Roman Empire was falling apart. El imperio romano estaba cayendo. How did Sunday worship actually come into the Christian church? ¿Cómo entró la adoración del domingo o del sol en la iglesia? It didn't come in through the Bible. Eso no vino a través de la Didn't Biblia. come in through Jesus. Tampoco vino a través de It Cristo. came in through the compromise period. Vino en un periodo de compromiso. Here's what happened. Aquí está lo que pasó. The Roman Empire was falling apart. El imperio romano estaba derrumbándose. The Roman emperors wanted to save the empire. El emperador romano quería salvar su imperio. To unite the empire, Para unir el imperio, there were 3 things that were going on. había 3 cosas que debía hacer.
First, the Jews were revolting in the Roman Empire. Primero los judíos eran perseguidos. They had revolted from about 100 AD to 200 AD, and they were not welcome in the Roman Empire. En los años primeros, en los primeros 200 años, ellos no eran bienvenidos al Imperio Romano. Christians were being persecuted because many thought they were Jews. Los cristianos eran perseguidos porque muchos pensaban que eran judíos. So Christian leaders wanted to distinguish themselves, make themselves separate from the Jews. Así algunos líderes cristianos querían distinguirse de los judíos. And Constantine, the pagan Roman emperor, wanted to unite his empire. Y Constantino, el emperador pagano, quería unir su imperio. So here's the question. Y aquí está la pregunta. How can Christians ¿Cómo los cristianos podían separate themselves from the Jews? separarse de los judíos? And how can Constantine unite the empire? ¿Y cómo Constantino podría unir el imperio? Sunday became the common bond of compromise to accomplish those two goals. El domingo era algo que podía unirlos, comprometerlos, para entonces unir a esas gentes. Constantine, the pagan Roman emperor, passed an imperial Sunday law. Constantino, el emperador romano, dio la primera ley sobre el domingo. You don't find a command to worship on Sunday in the Bible. Ustedes no van a encontrar nunca en la Biblia un mandamiento que mande adorar en domingo. Now here's Constantine's Sunday law. Aquí está la ley de Constantino. He said, on the venerable day of the sun, Él dice en el venerable día del sol let all the magistrates rest. que todos los magistrados y el pueblo en las ciudades descansen. And let there be a day of rest in the cities, and let the workshops be closed. Que los talleres sean cerrados el domingo. So the first Sunday law, La primera ley Is not in the domingo Bible. no está en la Biblia. the Bible leads us to keep Sabbath. La Biblia dice que hay que guardar el It sábado. comes from the pagan Roman emperor Constantine. Y en el tiempo de Constantino Now he does not command worship, no era adorar lo que los hombres decían. he commands rest. Él mandó descansar el domingo. But the leaders of the church Y los líderes de la iglesia accepted Sunday, aceptaron el domingo, although it wasn't in the Bible, aunque no estaba en la in a Biblia, compromise measure y los comprometía to unite the empire. para unir el imperio. Now, gradually, Gradualmente, Sunday was accepted in the place of the Bible Sabbath. el domingo fue aceptado en lugar del sábado bíblico. Pagan day of the sun came into the church. La adoración del sol pagano vino a la Satan is a iglesia. great deceiver. Satanás es un gran He engañador. deceived a third of the angels in heaven. Él engañó a la tercera parte de los ángeles del cielo. He deceived Adam and Eve in the Garden of Engañó Eden. a Adán y Eva en el jardín del And he's Edén. deceiving men and women today through falsehood. Y ha engañado a los hombres y mujeres en varias maneras a través de los siglos. Now, many church leaders Ahora, muchos líderes stand religiosos for truth. se mantienen del lado de la verdad. In fact, Jesus said, De hecho, Jesús dijo, I am the way, the truth, and the life. yo soy el camino, la verdad y la vida. When you come to Jesus, you want to find the truth. Cuando tú vienes a Cristo vas a encontrar la verdad. But in John 8, verse 44, Jesus said, Pero en San Juan 8:44 la Biblia dice, Satan is the father of lies. Satanás es el padre de mentiras. So we want truth, not lies, right? Nosotros queremos verdad, no mentiras, es cierto. We want Jesus' word, not man's word. Queremos las palabras de Jesús, no las palabras de los seres Matthew humanos. chapter 15, verse 3 Mateo says, 15:3 dice, do not worship the traditions of men and cast off the commandments of God. que no adoramos las tradiciones de los hombres, las tradiciones. Now, what does the church say ¿Qué es lo que la Biblia dice about the change of the Sabbath? acerca del cambio del sábado? I thank God Yo agradezco a that Dios many church leaders que muchos líderes have been religiosos very honest about this. han sido muy honestos en cuanto a eso. They've been honest about the fact Y han sido honestos por los hechos that when church and state united, que cuando el Estado y la Iglesia se unieron, it was the Roman church era un Estado romano, with no authority from the Bible una Iglesia romana sin autoridad that de la changed Biblia, the Sabbath from Saturday to que Sunday. cambiaron del sábado por el domingo. And I thank God Yo agradezco a Dios that the church has admitted that que la Iglesia, so people can know the truth. que la Iglesia pudo mantener la verdad. Let me give you some examples. Déjeme darle algunos ejemplos. Here's Cardinal Gibbons. Aquí hay un cardenal Gibbons. And Cardinal Gibbons wrote the book, The Faith of Our Fathers. Y el cardenal Gibbons escribió el libro La fe de nuestros He padres. was one of the most famous Catholic cardinals in the United States. Él ha sido uno de los más famosos cardenales católicos en Estados This Unidos. is what he said about the Sabbath. Y esto es lo que él dice en cuanto al sábado. He said, you can read the Bible from Genesis to Revelation,
Usted puede leer la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis. and you'll not find a single line authorizing the Y sanctification of usted no Sunday. encontrará una sola línea que autorice la santificación del domingo. Then he says, Y entonces the dice, Bible says observe the Sabbath. las Escrituras exigen la observancia del sábado. Now, I agree with the cardinal on that point. Yo estoy de acuerdo con el cardenal en ese There is punto. nothing in the Bible No hay nada en la Biblia saying to worship on Sunday. que diga acerca de la adoración en domingo. Here's where I disagree with the cardinal. Aquí viene con lo cual yo estoy desacuerdo con He el cardenal. says church authority is above the Bible. Él dice que la iglesia tiene autoridad sobre la Biblia. He says, yes, the church changed the day, Dice, sí, la iglesia cambió el día, but it has the authority from Christ. porque esa autoridad le fue dada por Cristo. The only authority the church has is based in the Bible. Pero la única autoridad que la iglesia tiene debe estar basada en la Biblia. When I was a young man, Cuando yo era un joven, I was educated by the priests. fui educado por un sacerdote. By the time I was 12 years old, I had memorized the Mass in Latin. Cuando yo tenía 12 años de edad, me memoricé la misa, inclusive en latín. I was thinking about becoming a priest. Yo estaba pensando en llegar a ser un And I sacerdote began studying my Bible. y empecé a estudiar mi Biblia. And then I read in the catechism. Y leí en el catecismo. Now, you know, the catechism is set up in questions and answers, questions and answers. Ustedes saben que el catecismo fue hecho o está hecho de preguntas y respuestas. This is the convert's catechism Y este es el catequismo del converso, that was used for many years que se usó por muchos años. for all converts to Catholicism. Y todos los conversos tenían que ir a través de él. Question, Pregunta, which day is the Sabbath? ¿cuál es el día sábado? This is the answer in the catechism. Y esta es la respuesta del catequismo. Sabbath is the seventh day. Sábado es el séptimo día. Question, Pregunta, why do we keep Sunday instead of Sabbath? ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Answer, Respuesta, because the church changed the day from Saturday to Sunday. porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. That's found in the 1948, page 50, Reverend Peter Gehrman's catechism. Esto fue el catecismo en 1948 de Peter German, la página 50. So how was the day changed? ¿Cómo fue cambiado el día? Well, let's go to the library. Vayamos a la biblioteca. Here's the Catholic Encyclopedia. Aquí está la Enciclopedia Católica. It says, Y dice, the church la Iglesia, changed the day from the Jewish Sabbath from Saturday to Sunday. después de cambiar el día de reposo del sábado judío, o sea, el séptimo día de la semana, al primero, hizo el tercero. Ladies and gentlemen, Damas y tonight caballeros, here's the question. esta noche aquí está la pregunta. Does the church have the authority to change the law of God? ¿Tiene la Iglesia la autoridad de cambiar la ley de Dios? The issue El asunto is much more than a matter of days. es más que cuestiones modernas. You see, the church says in the encyclopedia La Iglesia dice en la enciclopedia that it changed the seventh day Sabbath que cambió el séptimo día, sábado, to Sunday, the first day. para el domingo, el primer día. And that came through a command of the church. Y eso viene de la Iglesia. But the Bible says, Pero la Biblia dice, Malachi 3, verse 6, aquí, el Malaquías 3:6, I am the Lord and I change not. porque yo soy Jehová y no cambio. Does Jesus change? Jesucristo cambió, Jesus has given his law Jesús dio su ley as a sign of his authority. como señal de su autoridad. Satan has introduced the compromise Satanás introdujo ese in the cambio early centuries. en los primeros siglos. Church and state united in Rome La Iglesia reunida en Roma to bring the empire together. para traer el imperio unido. Here el imperio. is the issue. Aquí está el asunto. Will we follow Bible or tradition? Tenemos que decidir si seguir la Biblia o la tradición. Here is the issue. Aquí está el asunto. Will we follow the law of God or the teachings of men? Si seguimos la ley de Dios o las reglas humanas. Here is the issue. Aquí está el asunto. Will we follow what Jesus says or human Si thoughts? seguimos las enseñanzas de Jesús o pensamientos humanos. Here is the issue. Aquí está el asunto. Will we follow the divine mandate and law or a human substitute? Si seguimos los mandatos divinos o los sustituimos con Here is the humanos. issue. Aquí está el Will we asunto. follow truth or error? La verdad o el error tenemos que Here is escoger. the issue. Will we follow the genuine or the false? Aquí está el asunto. Si seguimos lo genuino o lo falso. Here is the issue. Aquí está el Will we asunto. follow what God says or what man says? Si nosotros seguimos lo que Dios dice o lo que los hombres dicen. In the last days of Earth's history, En los últimos días de la historia there will be a great crisis habría una gran crisis. over man's way or God's way. Los hombres tratarían de Over the estar por seal encima of de God. Dios. Y el sello de Dios, The Sabbath, the symbol of true worship, el símbolo del verdadero adoración, or the mark of human kingdoms, the mark of man.
o seguir los mandamientos de los seres humanos, la And marca del Jesus mundo. speaks to you and me. Y Jesús nos habla a ti y a mí. Read together from the screen what Jesus says. Leamos juntos lo que dice ahí en la pantalla. John 14, San verse Juan 14, 15. verso 15, leamos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesus says what? Jesús dice que Jesus said, if you love me, do what? si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesus said, Jesús dice, if you love me, si tú me amas, do you love him tonight? amas a Cristo Do esta you love noche? him tonight? ¿Amas a Cristo esta Would noche? you like to tell Jesus you love him tonight? ¿Pudieras decirle, Cristo te amo? Wherever you are watching by television, Donde quiera que tú estás mirando por televisión, here in this great stadium in Mexico City, aquí en este gran estadio en la Ciudad de México, would you like to say, Jesus, podrías decirle, Jesús, I love you, Jesus? yo te amo, Jesús. Say it all together. Digámoslo todos juntos. I love you, Jesus. Te amo, Jesús. Again, I love you, Una vez Jesus. más, te amo, Jesús. You see, that was the test I faced in my life. Esa es la prueba que llegó a mi vida. I was not brought up in a Sabbath-keeping home, Yo no era un guardador el sábado, but I began to read the Bible. pero empecé a leer la Biblia. I was studying to become a priest. Estaba estudiando para I llegar a ser un thought of becoming sacerdote. a priest, rather. Pensé en ser un sacerdote, And as I was going over the Bible, pero a medida que yo iba a través de la Biblia, I saw what Jesus called me to do. pude ver lo que Cristo me invitaba a hacer. But it would mean being different from my friends. Pero eso significaba ser diferente a mis It would amigos. mean stepping out from many of my family members. Significaba inclusive hacerme un lado de ciertos miembros de mi familia o que I me afectaran. came to a series of meetings just like you are coming to. Vine a una serie de reuniones como las que ustedes ahora están viniendo. I heard messages from the Bible just like you are hearing. Y escuché mensajes de la Biblia como tú los estás escuchando. I sensed that Jesus had a last day sign. Y entendí el mensaje de la señal de los últimos días I de Jesús. sensed that Jesus was calling me to make a Y decision. sentí que Jesucristo me estaba llamando a hacer una decisión. He was calling me to step out. Él me estaba llamando para venir To adelante, step out with Adam, who kept the Sabbath. para mantenerme al lado de aquellos como Adán que guardaron el To sábado. step out with Isaiah and Jeremiah, who kept the Sabbath. Para mantenerme como Isaías y Jeremías que guardaban There el was a sábado. great conflict in my soul. Había un gran conflicto en mi vida, But God was calling me to step out. pero Dios me estaba llamando para To ir step adelante. out with Peter and James and John. Para ir adelante con Pedro y Juan y otros discípulos. Jesus was calling me to follow in his footsteps. Jesucristo me estaba llamando para seguir sus pasos. He was calling me to true worship. Él me estaba llamando para ser un verdadero adorador. The Sabbath was a test of my inner commitment. El sábado es lo que prueba mi cometido, mi compromiso. The Sabbath was a test of my loyalty. El sábado es una prueba de mi lealtad. In spite of the struggle that I was going through, A pesar de las luchas por las cuales iba, would I follow Jesus? yo decidí seguir a Cristo. Did I really love Jesus? Y si realmente amas a Cristo, Because the Sabbath was the day that Jesus gave for all of his Por- believers. porque el sábado fue el día que Jesús dio para sus creyentes. And I said, Jesus, I will follow you. Y yo dije, Jesús, te voy a seguir. Jesus, I will follow you. Señor Jesús, te voy a seguir. Jesus, I can do no other. Señor, yo voy a hacer lo I que will tú step quieres. out to follow you. Y entonces fui adelante para Will seguirlo. you say tonight, Alguno de ustedes podrá decir esta wherever noche, you are, donde quiera que tú estás, Jesus, I will follow you? Jesús, yo te quiero seguir. Saying it together. Digámoslo juntos. Jesús, yo te quiero seguir. Again, Jesus, I'll follow you. Una vez más, Jesús, yo te quiero seguir. Tonight in the quietness, Esta noche, aquí en la quietud, our ushers have a special card. nuestros sugieres tienen una tarjeta especial. And although at home you won't get the card, Y cuando ustedes regresen a casa, you can make van a these ver, decisions too. pueden hacer decisiones también. Our ushers have a special card. Nuestros sugieres tienen una tarjeta especial. What we write down on earth, Lo que nosotros escribimos aquí en la God tierra, writes down up in heaven. Dios lo va a escribir allá en los Ushers cielos. very quickly now come with the cards. Sugieres, por favor, vengan con las tarjetas. I want every single person here to receive a card. Quiero pedir que cada persona esta noche reciba una tarjeta. You know, people say to me, Pastor, Ustedes saben, algunos me dicen, why "Pastor, is it that you pass out cards? ¿por qué pasan las tarjetas? Ushers just pass them across right now. Y ahora mismo la están pasando. Everybody take a card. Cada uno tome una tarjeta. Why do we pass out cards? ¿Por qué pasamos las cartas? Because when we write down something on earth, Jesus registers it up in Porque heaven. vamos a escribir en ellas algo que Jesús va a escribir en el reino de los cielos. When we make a decision on earth Cuando hacemos una decisión aquí en la tierra to commit our lives to Christ, para
comprometer nuestra vida to a Cristo step out for Jesús, Jesus. para mantenernos del lado de Cristo. When we write that down, Cuando escribimos eso, Jesus registers it up in heaven. Jesús lo escribe allá en el reino de los cielos. And he sends his Holy Spirit to our heart. Envía a su Santo Espíritu a nuestro I'm going to corazón. read this card with you. Voy a leer esta I tarjeta. want con ustedes. everyone in here to have a card. Quiero que cada uno de ustedes tenga una tarjeta Do esta you noche. have cards down in the front? ¿Ya tienen sus tarjetas If aquí you al have your frente? card, wave it. Pueden levantarlas y Wave your moverlas. card Los if you que have la it. tienen, muévanla por favor. Levanten su mano If con you, la tarjeta y if you do muévanla. not have a card, raise up your hand. Si no tienen esa tarjeta, If levanten you su don't have a mano. card, raise your hand. Por favor, levanten su mano los que no la tienen. Ushers, get card to every ¿Quieres, person. por favor, ayúdenos para hacer llegar Now la let's tarjeta? read this together. Vamos a leer juntos esta tarjeta. Love that leads to obedience. We'll read the first line together. Vamos a leer la primera línea juntos. Because I love Jesus, I want to obey him. Porque yo amo a Jesucristo, deseo obedecerle. Do you love Jesus enough to obey him? ¿Amamos a Cristo suficientemente para obedecerle? Don't simply fill out the card, check that box. No solamente llenes el resto de la tarjeta, sino en cada una de las decisiones que tú quieres hacer. If you love Jesus enough to obey him, check that box. Si tú amas a Cristo Jesús, entonces pon una crucecita en esa parte Next ahí. box. La siguiente I parte. accept the seventh day, the truth of the seventh day Sabbath. Acepto el séptimo día como el verdadero día sábado bíblico. If you want to keep the Bible Sabbath, check that box. You want to go by the Bible. Si tú quieres guardar el sábado bíblico, checa esa sección allí. Third line. Tercera línea. It says, Dice, I want to follow all the way and keep God's commandments. creo que nunca cambió el sábado y que todos los seres humanos deberíamos guardarlos. Check that box. Guarda marca esa sección allí. Last box. La última. I want to be baptized soon. Quiero ser bautizado lo más pronto posible. If you want to be baptized, Si tú quieres ser bautizado, check that box. marca ahí If esa you've drifted sección. away from Christ, Si tú te has alejado de you Cristo want to be Jesús y rebaptized, tú quieres ser Check rebautizado, that box. por favor marca esa. we're going to check our boxes now. Vamos a checar ahora mismo esas Our brother's going secciones. to sing. Mientras nuestro hermano canta, Then I'll collect the cards. y entonces vamos a recoger esas I will tarjetas. pray over these cards. Voy a orar por esas tarjetas. And we'll seal in heaven, on earth, what God writes down in heaven. Y el Señor va a sellar lo que se está haciendo aquí en la tierra, allá en el cielo. Fill out your card Por favor, los as a sugieres. symbol of your loyalty. Llenemos estas tarjetas como símbolo de nuestra As lealtad. our a brother Cristo. sings. Mientras nuestro hermano canta. Rendido a tus pies, yo quiero estar, mi Jesús, contemplando tu rostro, con tu mirada de amor y abrazarte con ternura, como siempre lo haces tú, y decirte que te amo, como me lo dices tú. Quiero servirte, Jesús, como me enseñaste tú. Quiero darte mi vida, como me la diste tú. Rendido a tus pies, yo quiero estar, mi Señor, contemplando tu rostro, con tu mirada de amor y abrazarte con ternura, como siempre lo haces tú, y decirte que te amo,
Just now, Ahora mismo, ushers, Ujieres, collect the cards. por favor, recojan las tarjetas Bring them to me for prayer. y tráiganmelas aquí para When orar. we step out to follow Jesus, Para aquellos, en favor de aquellos que han decidido when we seguir a make a Cristo. decision for Christ, Cuando hacemos una decisión para Cristo, He strengthens us. Él nos fortalece. He gives us the power to follow Him. Él nos da el poder para seguir. There's great joy in following Jesus. Hay gran gozo en seguir a Jesús. There is great satisfaction in following Hay Jesus. gran satisfacción en seguir a Cristo. Just pass your card across. Por favor, pasen sus tarjetas And- a la orilla. Jesus Y Jesús knows what you have written down. sabe lo que tú has escrito allí. He knows the decision you have made. Él sabe la decisión que has hecho. He will give you the strength. Él va a darte la fortaleza. He will give you the power Él te va a dar el poder to follow Him para seguirle a Él through time and eternity. a través del tiempo y la eternidad. We're going to pray right now. Vamos a orar ahora mismo. I'd like you to stand as we Quiero pray. pedirles que se pongan de pie Any para other orar. cards that are coming in? Mientras tanto, por favor, Ujieres, háganos llegar las tarjetas. Hay varias viniendo. Dear Father in heaven, Querido Padre Celestial, you know the names right here. tú sabes los nombres que están aquí. This is a sacred moment. Este es un momento sagrado. Men and women, Hombres y mujeres, young people, jóvenes, have made decisions to follow you. han hecho su decisión de seguirte, Señor. Some of them are going through a struggle. Algunos quizá están pasando por problemas. Deliver them, oh Jesus. Señor, libéralos, por favor. Some of them have problems. Algunos tienen problemas. Lord, help them see you're bigger than their problems. Señor, ayúdale a saber que tú eres más grande que sus problemas. Jesus, Jesús, you know every name. tú conoces cada nombre. You know their background. Tú sabes su pasado. You know their families. Tú conoces su You know the familia. house that they live in. Tú conoces la casa donde viven. You are the God Tú eres that nuestro opened the Red Dios, Sea. que abrió el Mar Rojo. You are the God Tú eres el that Dios, caused manna to fall from heaven. porque el maná cayó del cielo. You are the God Tú eres el that Dios fed Elijah with ravens. que alimentó a Elías con los cuervos. You are the God Tú eres el Dios that delivered Daniel in the lion's den. que liberó a Daniel del foso de los leones. Jesus, when you were here, Jesús, cuando tú estuviste aquí, you forgave sin. tú perdonaste pecados. You delivered men and women from being captives to evil. Tú liberaste a hombres y mujeres que eran captivos del pecado, del You mal. touched bodies and they were whole. Tú tocaste los cuerpos y fueron So sanados. tonight, dear Father, Así pues, esta noche, querido Padre, we offer these names up to you. ofrecemos estos nombres a ti. Strengthen them in faith. Señor, fortalécelos en Help la them move fe. ahead in your power. Ayúdalos que en tu poder vayan Work adelante. miracles in their life. Señor, realiza milagros en sus vidas. Lord, there was one lady that fell down tonight, Rosa. Señor, esta noche hay una dama que ha caído, Rosa. She hurt her knee. Se ha dañado su rodilla. In Jesus' name, be near to her En el nombre de Jesús pedimos and bring your healing. que tú traigas sanidad. Bring us back tomorrow night Que pueda venir mañana. for another meeting Que podamos venir todos a otra reunión. filled with power. Llenos del poder. In Jesus' name. En el nombre de Amén. Jesús. Amén. Now, tomorrow night, Mañana en la noche, my topic is mi tema es four horsemen of Revelation los 4 jinetes del Apocalipsis galloping through the sky. Galloping through the sky. galopando sobre el cielo. What does it mean? ¿Qué significa I'll see eso? you tomorrow night. Quiero verles mañana en la God noche. bless you. Que Dios les bendiga.